Ricardo Mateo Sanz de Medrano, muy bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Encantado de verte como siempre, ya sabes. Me gusta mucho. La verdad que es un gusto, un privilegio. Uy, cuánta gente nos está contestando. Imanol, hola Imanol. Maca, Tamara. ¡Qué bien! Muchas gracias, familia. Vamos a dar un par de minutitos de cortesía, si les parece, mientras disfrutamos de... Yo pensaba, que se lo decía a Ricardo recién fuera de cámara, que está con un fondo virtual y no, está con un fondo real de su casa, vive entre amapolas. Real. Es un mural, me dijiste, ¿no? Sí, es un mural, es un mural. ¡Qué gusto! ¡Qué bonito! Mirad, Ricardo vive entre amapolas. ¡Qué alegría! Ana María, alegría nuestra. Tamara, bienvenida también. Monse, muy bien. Familia, entrando poquito a poco. ¡Qué gusto! Qué bien, qué Qué bien. mejor manera pasar una tarde de verano, ¿no? Sí, sin calor. Sin calor. Pasa un calor en Grecia terrible, terrible. Ricardo, exacto, mientras entra la gente, justamente te quería preguntar esto. Acabas de venir de una aventura que me pareció que menos que compartirla con estas personas, no tiene nada que ver con el tema central que nos convoca hoy aquí, pero sí, creo que merece mucho la pena que nos lo compartas, si tú quieres, que nos cuentes qué es lo que has estado en Grecia, qué te llevó allí. Bueno, en Grecia tengo una muy buena amiga, que es Luz Carmona, que es conocida de mucha gente, que ella tiene su pequeña organización montada, se llama Light Without Borders, y entonces ella está en Lesbos. La isla de Lesbos está justo frente a la costa de Turquía. Y en esa isla hay un campo grande de refugiados que son iraníes, sirios, afganos, africanos, de todo tipo, congoleños, de Gambia, de Ghana, de muchos sitios. Entonces ella lo que se dedica allí, a puerta fría, es decir, a pie de calle, entran en el campo de refugiados con sus esencias de flores al hombro y atendiendo a la gente de a pie, gente que tiene todo tipo de situaciones terroríficas. Entonces hemos estado allí, pues yo he estado una semana. ¿Tú has sido como un voluntario de apoyo? Para... Sí, yo he ido de apoyo al trabajo que hace ella. Entonces hemos estado una semana yendo al campo de refugiados a preparar fórmulas para la gente. Bueno, hemos preparado fórmulas, cremas, vaporizadores, aceites. Hemos hecho como unas 50 fórmulas, 50, 60 fórmulas para gente allí. Bueno, todo un trabajo completamente voluntario. Sí, sí, voluntario, voluntario. Es un trabajo, yo me pago el viaje, es una cosa que yo he hecho voluntariamente, pero ha sido muy bonito, muy duro, muy duro. Y luego tuvimos un día que organizamos allí un grupo con mujeres de Oriente Medio, mujeres y niños, que vinieron a un espacio donde estuvimos, hicimos unas cartas de flores, hicieron sus dibujos, cada una expresó lo que pedía a las flores, lo que necesitaban, y estuvimos haciendo, luego pasaban por ahí por una mesita que estábamos nosotros y les hacíamos una fórmula personal a todas ellas. Todo esto como podíamos entendernos en árabe, en parsi, en distintos idiomas, con traductores automáticos y en inglés. Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita, yo pienso volver, desde luego. ¿Y se puede contactar con ella si a alguien le interesaría echar Claro, mirar Luz Carmona, tenéis que mirar Light Without Borders, que es el nombre de la fundación que ella tiene. Vale, luego lo pongo en comentarios para que claro, y ahí se puede ver perfectamente lo que hace ella, que es un trabajo absolutamente altruista. Absolutamente altruista, ha recibido ayuda pues, de Julian Barnard, con esencias, de Richard Katz, de Patricia Kaminsky, en fin, de gente generosa que ya conocemos. Y luego de gente de a pie o de amigos y de colegas florales, pues que hemos estado apoyando ahí como hemos podido, cada uno como sabe hacer, ¿no? Otra manera de pasar las vacaciones. También. Pero hacía un calor, no sabes lo que era ese campo. Era terrorífico el calor, que esta gente sufre mucho. Entonces estamos ahora recogiendo gafas de sol, en fin, haciendo pequeñas cositas, que allí son gestos muy grandes, porque cuando tú vas a ver a alguien allá que no le escucha a nadie, que nadie le da 5 minutos de atención, que nadie de alguna forma comprende su historia. Toda esta parte más compasiva y el trabajo con las esencias. Justo esta mañana una niña afgana me ha mandado un mensaje y me decía una cosa muy bonita, me decía, your flowers have been amazing. La fórmula que yo le di ha sido sorprendente para ella. Pero justo ella estaba saliendo ya del campo, estaba emigrando a un campo de refugiados en Alemania. Y estaba la niña encantada, una adolescente encantadora.
Bueno, historias humanas muy bonitas, la verdad, muy tristes también. Muy tristes. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Luego, como digo, lo voy a poner en comentarios por si a alguien le interesa, pero es otra faceta de Ricardo Mateo Sáenz de Medrano. Muy bienvenido otra vez. Yo soy Magdalena Shashkevich. Una cosa que he hecho por gusto, absolutamente por gusto, con la mayor voluntad y además que ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable y hemos tenido un buen encuentro, Luz y yo, hemos hecho un buen tándem allí, sí. Qué bien. Sí. Pues ya ven, otra faceta. Yo soy Magdalena Shashkevich, como ya saben, soy la organizadora del primer Congreso Virtual de Terapia Floral, que ya estamos encaminados hacia la tercera edición, si Dios quiere y Bach nos apoya desde ahí. Y mientras sucede el tiempo, pues ustedes están con nosotros, toda la comunidad floral que se está aquí movilizando, nos saludan desde México, nos saluda Ana María, Kenia, hola Kenia, Catal, uy, mucha gente, Montserrat, Alicia, Adriana, Silvina, Mari, muy bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio. Gracias por compartir con nosotros lo más preciado que tenemos todos. Acabamos de descubrir una faceta de Ricardo distinta que quizás no conocíamos hasta ahora, la voluntariedad de, con las esencias florales, apoyar proyectos como el de Luz de Carmona, que es un proyecto de atender con las esencias florales la gente que de verdad lo necesita en situaciones extremas. Ricardo, gracias también por esta labor, la verdad que es un gusto descubrirlo. Yo cuando me lo contaste, mira, todavía tengo los pelos de punta, porque realmente ahí es donde vemos de alguna manera expresarse nuestra verdadera vocación que tiene que ver con lo que tanto quería Bach, que es servir a la humanidad y servir a los... Claro, y el concepto de compasión, Magdalena, que a veces se olvida mucho. La compasión es compartir la pasión en la que está el otro, ¿no? Aquello en lo que está el otro. Y eso ha sido muy bonito, fíjate, ver cómo las personas solamente con eso cambiaban ya. Ya solo con eso, con un acercamiento, con una escucha, con un abrazo, con una palmada, muchos niños. Fíjate, hemos tratado allí 2 niños, un adolescente, que a los 2 años cayó un misil al lado de su casa y esta niña desde los 2 años tenía un trastorno. Y otro niño que tiene un trastorno mental que no pudimos identificar porque los informes están en griego, que también fue una situación así, porque vienen de la guerra muchos de ellos. O sea, son cosas muy increíble, fuertes. Cuando uno desde la comodidad de su casa Claro. nos es tan difícil y es Grecia, o sea, está aquí al lado. Aquí al lado, aquí al ¿Qué lado. tardaste en avión? Nada. 3 horas. 3 horas. 3 horas de avión, o sea, esto en Europa es el otro extremo, pero para ustedes que están en México o sobre todo Chile, Argentina, no es nada, no es nada. Es nada. Y está aquí al lado y son situaciones donde, pues eso, como dice Eduardo, podemos realmente practicar esa compasión que nos enseña Eduard Bach y que nos reúne de alguna manera incluso en este espacio hoy en día, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, hay que hacer más cosas. Seguiremos, yo pienso seguir haciendo más cosas. Aquí, que es lo que tengo más cerca ahora, que es Grecia, porque veo que hay mucha necesidad, pero yo cuando vuelva a Chile tengo también intención de ir a un lugar de una persona que conocí, que atiende a chicos discapacitados y todo eso. Bueno, hace falta tiempo y dinero, claro, pagárselo uno, ¿no? Pero sí que me parece una cosa muy bonita, la verdad. Pues qué bien. Una de las maneras de poder financiarse estas cosas es expresar tu vocación desde otro lugar. En caso de Ricardo, a través de la escritura, por ejemplo, ¿no? La escritura es una de las cosas que granito a granito le permite, entre otras cosas, financiar luego sus vacaciones solidarias, como las que acaba de experienciar, porque no hay otra forma de definirlo, ¿no? En Grecia. Esto es una joyita. Yo estoy como una niña chica desde que me llegó hace unos días. Mirad, además qué bonito. Es que es súper bonito. Aparte de todo el contenido, yo que me gusta mucho disfrutar de la belleza y rodearme de belleza, es súper bonito. Un libro con el curioso título Eduard Bach, Las esencias de flores y otras hierbas, una vindicación de la terapia floral. Me encantó. Esto es lo que nos reúne hoy aquí. Ustedes, por favor, aprovechen a Ricardo a tope, exprímanlo con todas las preguntas que se les puedan ocurrir.
sé que la gran mayoría están en desventaja de no poder tener todavía en sus manos, porque es que ¿cuánto lleva a la venta? Un par de semanas, no más. Muy poquito, sí, sí, un par de semanas. Tanto aquí como en América Latina, porque hemos hecho una edición en Argentina más asequible, porque allí los precios de aquí son imposibles en Argentina, en Chile, en otros países. Hay una edición argentina y una edición española que salieron al mismo tiempo. O sea que desde Argentina van a servir a Chile. Sí que han editado unos cuantos en México, en Estinar, en México. Bueno, un poco para llegar y que los precios sean más asequibles también, porque la gente allí no puede pagar lo que podemos pagar aquí. Pues mira, adelantaste la respuesta a una de las preguntas que yo tenía que me habían llegado por correo desde que anunciamos este encuentro, que es justamente esto. En América también está disponible con otra edición. Claro, lo he editado en Buenos Aires Fluorescencial, que es la empresa con escuela de mi amiga Mabel Mansilla. Entonces, ellos lo han editado en Argentina, porque en Argentina además es un país al que es muy difícil que se pueda importar libros, es una cosa muy complicada, como mucha gente sabe. Y desde ahí ellos van a servir a Chile, por ejemplo. Sé que se va a encontrar en Paimún, en Santiago de Chile. Han enviado a Costa Rica también. Hay esta edición mexicana, bueno, para hacer un poquito más asequible, porque si no es muy difícil. Y fíjate lo que me decías tú. Lo que me decías tú de la cubierta, yo tenía claro que quería hacer una cubierta del libro totalmente distinta, no quería una cosa aburrida ni una cosa tristona. Y un día mirando por internet, buscando inspiración, encontré un dibujo que me pareció tan bueno que busqué a la ilustradora, que es una ilustradora mexicana, Rosana Mesa Zamudio, una chica que vale un montón. Y entonces le dije, mira, estoy escribiendo este libro, me ha inspirado mucho lo que tú haces. Hazme algo. Entonces ella, yo no la conocía de nada. Le hice el encargo porque ella, ese dibujo que yo había visto, lo tenía lógicamente vendido, y ella, sin saber nada, sin conocerme de nada, me manda esto. Y yo en cuanto lo vi pensé, es exactamente lo que yo quiero. Colorista, alegre, no sé, inspirador. Qué bien, Rosana, muchas gracias. No sé si nos estás escuchando o lo vas a ver grabado, porque bueno, también aprovecho para comentarlo, hay mucha gente que se ha disculpado no poder asistir por X motivos, pero como lo estamos grabando, se va a quedar en las redes, así que Rosana, si no estás aquí, pero lo ves después, gracias, porque la verdad que mirad qué dibujo, que no se refleje ahí, la luz, que es pues perfectamente el propio Bach, ¿no? Pero... Sí, es inspirador, muy inspirador. A mí me parecía una cosa bonita. Fíjate, no hay rostro, no importa el rostro. Exacto. No importa la persona, importan las flores, el movimiento, hay movimiento, también hay color. Es hermosa, hermosa la portada. Del otro lado hay textitos del propio maestro Edward Bach, hay un textito de Julian Barnard, de Patricia Kaminski, dos personas muy importantes en la vida de Ricardo, y de Charles, príncipe de Gales. Y en contraportada, fijaros qué cosa más curiosa, el mapa donde, según Ricardo, según has investigado, ¿no? Sí, sí. Mapa de los lugares de Inglaterra y Gales visitados por Edward Bach. Así que súper bonita esta parte también, porque Ricardo Mateo Sáenz de Medrano es historiador. Sí. Aparte de terapeuta floral, buena persona, aquí decía hace un rato Mari Merlo, hermoso Ricardo, dar lo que queremos recibir es un aporte para que el mundo cambie. Qué bonito. Pues además de ser gran persona, maestro floral, terapeuta vocacional, escritor floral, Ricardo es de formación diplomado en licenciado, ¿no? No sé cómo se dice. Sí. Ya me pierdo con las novedades en Europa que cambian licenciaturas, sí, diplomaturas. Sí. En historia, geografía, en psicología, en traducción, ¿sí? Interpretación. O sea, que hay detrás de este libro, que es quizás uno de los valores que más hemos estado esperando, que es una biografía en parte, la primera parte del libro, está todo un trabajo de lo que Ricardo, como vocación profesional, ha podido aportar desde esa faceta suya minuciosa de comprobar datos de historiador, de un trabajo ahí, que bueno, hay muy pocos escritos al respecto. Fíjate que es importante, hablando del mapa, parece una tontería el mapa, pero yo estando en Latinoamérica, yo entiendo, la gente no necesariamente sabe dónde está Gales
o qué significa Gales dentro de Gran Bretaña, o dónde termina Inglaterra, o dónde está, fíjate, Mont Vernon, o dónde está Bergaveni. Todo esto es importante que las personas puedan ubicar en tiempo y en espacio. Y luego, además, es verdad que para mí ha sido importante llenar lo que yo entiendo que es un hueco, que es una biografía de Bach, para mí rigurosa. Yo he escrito varias biografías de otros personajes. Entonces, para mí el rigor es fundamental, el rigor documental. ¿Y qué es lo que pasa? Que no teníamos para mí una biografía lo más extensa posible de Bach, teniendo en cuenta que hay muchísimas lagunas en su vida. Es decir, ha sido una reconstrucción de un puzzle complicada y con todo faltan cosas, porque hay cosas que no se sabe o que no sabremos nunca. Porque además las fuentes son muy opacas. Fíjate que hemos ido a través de una amiga inglesa, una amiga, Sue Woolmans, que es una gran investigadora, me ha ayudado con otros trabajos a mí. Ella ha estado en los archivos del Hospital Homeopático de Londres. Fuimos a los archivos del London Hospital, tampoco encontramos algunas cosas. Es decir, que nos hemos pateado bastante y no es fácil encontrar huellas de Bach, porque hay esa famosa quema del año 35 donde él hace desaparecer tanto. Entonces, sí que es verdad que hay las memorias de la hija de Bach, que son unas memorias que tampoco cuentan mucho del padre, porque ella apenas le conoció. Pero Julian Barnard tenía un manuscrito original de ella, de Evelyn Bach, de Bobby, como la llamaban. Él tuvo la amabilidad de prestármelo y eso me ayudó también. Con todo hay muchas lagunas, pero he intentado hacer una cosa consistente y sobre todo colocar a Bach en espacio y en tiempo. Es decir, geográficamente, culturalmente, y ahí hay muchas cosas. Cosas que pueden parecer tontas. Para mí era fundamental saber el credo religioso de la familia de Bach, porque no sabemos ser católico que ser protestante. Y dentro de los protestantes era anabaptista, como eran los padres, o ser de la Iglesia de Inglaterra, en la que estuvo él después posteriormente, porque él está enterrado en un cementerio de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, eso para mí era importante. Y luego toda esta dimensión de que es Inglaterra en los años 20 y 30, que es cuando él produce toda su obra. Que es Inglaterra, cómo es la sociedad, qué se está moviendo en el ámbito médico, en el ámbito homeopático, fundamental para entenderlo a él, en el ámbito de la masonería también, y luego en el mundo esotérico, que es un hervor de cosas, es un mundo que se está moviendo muchísimo en esa época, y sin ponerlo a él en su contexto cultural, social, etcétera, es muy difícil entender su trabajo. Porque yo también, fíjate, me lo he preguntado mucho cuando voy a América Latina. No es fácil para una persona, no sé, de Chile, de Costa Rica, colocarse una mentalidad europea de comienzos del siglo XX. Es muy difícil. Y más una mentalidad no católica, es decir, del norte de Europa y de lo que era Inglaterra. Inglaterra siempre ha sido una cosa muy particular y muy reservada. Fijaros el Brexit, ¿no? Inglaterra siempre ha sido muy withdrawn, que dicen ellos, ¿no? Como muy aislada, muy particularista, con una tradición muy grande en herbolística, en jardinería, porque no hay mucho sol. Entonces, la tradición herbolística es muy grande, la jardinería está por todas partes, hay mucha cultura de esto. Entonces, hay que entender a Bach desde allá, no desde la mentalidad nuestra sureña, católica, que es distinta. Y esto no es fácil. Totalmente. Yo creo que esta apreciación tuya, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Empezando por un mapita que, como tú dices, al final cualquiera puede hoy en día además googlear y sacar el mapa. Y lo que pasa es que muchas veces no se nos ocurre. No, es como que no. Yo creo que hasta uno mismo con uno mismo tiene como una cierta vergüenza de admitir que no lo sabe, ¿no? Y No, luego claro, pero es lógico, Magdalena, ten en cuenta que yo no me sé todas las regiones de Chile y es normal. totalmente. Yo no sé una geografía de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tiene que tener noción de una geografía inglesa? Fíjate, el condado de Norfolk. Esto a quién le dice algo. Cromer, ¿dónde está Cromer? Claro, Hablar de Cromer, pero ¿dónde está Cromer? claro. Claro, pues sí, está en la costa, está en un sitio particular, en un sitio de veraneo, de gente bien inglesa. Y luego fíjate esta genealogía que yo he sacado aquí también, que es un poco la ascendencia de Bach, para que tengamos una idea de que este señor no venía de una col, como digo yo, sino que venía de un padre, de una madre, de una ascendencia, de una familia artesana en realidad en origen, aunque luego el abuelo y el padre ya hacen fortuna, es decir, ellos van a dejar
una cierta fortuna, unas cantidades importantes, ¿no? Que es una gente bienestante. Eso hay que verlo también. Bach no era un señor pobretón de una clase media baja inglesa, era una clase media bienestante, porque el padre ya tenía una fundición. No era de las grandes fundiciones de Birmingham, pero tenían un estatus. Fíjate, datos interesantes, cosas que a mí me interesan mucho porque ubican mucho en tiempo y espacio. Hay una carta que está en el Hospital Homeopático, me parece que es del año 1909, que escribe el padre de Bach a la universidad. Y en esa carta de 1909, el papel de carta ya tiene el membrete de la casa donde ellos viven y aparece el número de teléfono. Tener teléfono en 1909 no era ninguna tontería. Eso te da una idea de un cierto estatus que esta gente tenía, un estatus monetario, una posición social. Debían de tener una casa, pues más o menos buena, en una Inglaterra industrial. O sea, Qué interesante, claro, esa es justamente esa minuciosidad de Ricardo que nos permite, como tú bien dices, contextualizar no solamente en este mapita sencillo, claro, no solamente en esta ascendencia bachiana, sino como tú bien decías, tú aquí en el libro explicas claramente la situación geográfico-histórica del momento que está sucediendo todo esto. O sea, aparte de lo que acabas de nombrar, el teléfono de la casa de Bach, luego Bach tiene un consultorio en Harley Street. O claro, sea, esto es otra cosa. Fíjate, cualquier médico habla un consultorio en privado. No era nada fácil. Fíjate además que el libro de Nora Weeks, que es un poco la biografía de Bach, una biografía bastante insulsa, donde ella, yo creo que voluntariamente no cuenta nada, o no cuenta ciertas cosas que ella considera que no tiene que contar o que no quiere contar. Claro, ella lo que da a entender es que aquí este hombre venía de una familia pobretona. Eso no es la verdad. Porque de hecho cuando va a la universidad en Londres, porque ella estudia primero en Birmingham, después va a Londres, en el año 9, y el padre es el que le paga un piso donde él vive en Londres en una zona buena. Es decir, que no era una cosa pobretona, ¿comprendes? Entonces hay que poner estas cosas en contexto. Lo que dices tú de Harley Street, abrir un consultorio en Harley Street, primero tú tenías que pedir permiso a Lord Howard de Walden, que era el propietario de todo el terreno de ese barrio de Marylebone en Inglaterra, un señor de una fortuna enorme. Tenías que pedir permiso al administrador del conde. Y si el administrador te daba permiso, porque tú tenías garantías, tú podías abrir ese consultorio ahí, que debía ser bastante caro. De hecho, el mismo Centro Bach lo dice en su página. Él ganaba 5.000 libras esterlinas en 1930. Eso es un dineral. Me parece que eran 280.000 euros anuales de hoy en día. Lo que pasa es que era un hombre que gastaba mucho en equipamiento, en laboratorio, en personal, en investigación, que esto es lo que no hemos tenido acceso, no hay documentos de eso. Pero un hombre que estaba investigando y por tanto gastando continuamente. Tenía no solamente consultorio, tenía laboratorio en otro lugar, más la casa. Cuando él se casa en segundas nupcias, ellos se van a una casa donde tienen cocinera, porque la mujer no cocinaba, y tienen también niñera, es decir, que tenían servicio. No era un pelagatos, como decimos en España, ¿no? Aunque luego claro que es un poco esa, como tú bien dices, esa historia que queriendo o sin querer, Nora Weeks nos más o menos legó y nosotros como que lo hemos, no sé, como que pegaba, ¿no? Que fuera un hombre humilde, que fuera un hombre que hacía sus muebles, todas estas historias que no dejan de ser ciertas en una época de su vida donde él elige esta forma de vivir porque quiere, no porque claro, es ligado a ello, ¿no? Claro, y que, oye, es un hombre que decide, fíjate una pregunta que yo me he hecho mucho, ¿no? Es este hombre desde el año 31, más o menos, 30-31, que él ya abandona prácticamente su laboratorio y el consultorio en Londres. ¿De qué vive este hombre hasta el año 36? Un hombre que está viajando continuamente. Cromer no debía ser barato, porque era un sitio vacacional. ¿De qué vive? Seguro que había algún pequeño mecenazgo, había personas que ayudaban. De hecho, muerto Bach en el 36, en los años 50, esto me lo contó Julian Barnard a mí, una de las personas que les ayuda económicamente a la gente del Centro Bach es Lady Di. Era una lady inglesa, una señora que de muy buena posición, que les ayudaba económicamente. Es decir, que tenía que haber pequeños mecenazgos o simplemente que iba ahí, por ejemplo, Bach va a Berryfields, que era la casa de un señor que era amigo suyo, que era una gran casa, pues tú ibas invitado a estas casas. Entonces tenía que haber una cierta financiación, porque él decide entregarlo todo, es decir, su hombre se lo gasta y que además él no cobra o cobra muy poco por
por la gente a la que atiende, pero sin duda que tenía que haber una cierta financiación. Como luego otra cosa que a mí me dejó loco es cuando muere Nora Wicks en el 78, deja unos 300.000 euros a día de hoy, en dinero. Como una señora en un pueblo, quien haya estado ahí en Montbarnón sabe qué tipo de pueblo es eso, muy pequeño como de película, una señora que no gastaría nada deja 300.000 euros de herencia. ¿De dónde sale eso? En fin, que hay cosas ahí, ¿no? Hay cosas ahí. Claro, claro. Pues todo esto lo está contando Ricardo en la primera parte del libro, que tiene que ver con la biografía exactamente. Mira, aquí dice, para empezar ya es un manjar escucharos. Gracias. Te saludan, creo que es en portugués, Ana María Azevedo Santos, que dice, qué prazer, no sé qué, que desearía tener tu libro y que te desea mucho éxito. Sí, Ana María es una conocida por brasileña. Ah, vale, ok. Sí, sí. Vale, muy bien. Pues chicos, chicas, en cualquier momento con todo lo que estamos cantando, por favor, me vais mandando mensajitos, o sea, ahí mismo en el chat escribís si tenéis alguna pregunta o queréis alguna aclaración del propio libro, del contexto, de lo que queráis de Ricardo, aprovechadlo, ¿vale? Mientras tanto, nosotros seguimos aquí hablando porque aquí hay mucha chicha, pero por favor, sentiros de verdad libres y bienvenidos todos vuestros comentarios y preguntas, porque para eso lo hacemos en live, si no, me quedo yo con Ricardo tomando un café por ahí. Claro. Bienvenidos de verdad, cualquier cosita, escribirlo, ¿vale? Pues eso, lo que os comentaba, ¿no? Esto es el índice del libro. Aquí tenemos la primera parte súper dedicada a todos estos datos que acabamos de comentar, de contextuar a Bach históricamente en su realidad de aquel momento, tanto familiar como social, sus diferentes encuentros. Por ejemplo, el mundo esotérico de la Inglaterra de los años 20 y 30, es un ejemplo de cómo Ricardo lo contextualiza, y luego ya pasas a los años de madurez, donde ya entran los 12 sanadores, Cromer, los 7 ayudantes, los últimos remedios, ¿vale? Después de contextualizar todo eso, y pasado este tiempo de hablar de cómo Bach desarrolla su método, hay una importante, yo creo que lo conté el otro día, era la mitad del libro está dedicada a lo que pasa después. Después, claro. ¿Vale? Entonces, para que tengáis un poco de idea, la mitad del libro está dedicada a Bach como tal, su historia personal, su vida personal, y el resto es un interesantísimo aporte de Ricardo investigador, que de alguna manera viaja por todo lo que ha sucedido después analizándole. Yo os contextualizo ahora, Ricardo ha tenido el gran privilegio de ser un colaborador estrecho de Julian Barnard, que como sabéis ha estado vinculado íntimamente al Centro Bach, ha estado trabajando en Centro Bach durante mucho tiempo, durante un tiempo, sí. Ha tenido y tiene acceso a un material privilegiado, y Ricardo, por ende, ha tenido acceso a ese mismo material gracias a la generosidad de Julian, que también claro, sabe. Fíjate que era muy importante para mí decir, bien, yo traigo toda la vida de Bach hasta el año 36, pero claro, después, ¿qué pasa después del año 36? Hay esto que yo llamo los años de resistencia, es decir, todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ya, disculpa, Ricardo, antes de que entres ahí, sí, que hay una pregunta relacionada con, sí, para que no se me escape después, sí, antes de entrar en el otro capítulo. Sí, sí. Romina pregunta, ¿dijiste Lady D? ¿Te referías? No, Lady Lee. Lady Lee. Lady Dorothy Cornwall Lee. Lady no Lady D, pero es verdad, te aclaro ya que Lady D, la famosa Lady D, sí que tomó esencias de flores. Al menos que yo sepa esencias de flores australianas. También hay que decir que el príncipe de Gales, ¿sí?, que nos parece una figura muy lejana o tenemos a lo mejor ideas prejuzgadas sobre él, es un hombre que conoce las esencias de flores, y que él ha prologado un libro sobre geometría y plantas,
y en ese libro también ha colaborado parcialmente Julian Barnard. Quiere decir que al Príncipe de Gales no les extraño nada de todo esto, son conocedores de antroposofía. Es decir, pero vamos, Lady Di, la famosa Lady Di, sí que tomó esencias de flores. Esta señora no, esta era una noble inglesa que lo que hacía era ayudar, eso me lo contaba Julian. Cuando iban a dar charlas a sitios, ella colabora con dinero para comprar Montvernon, que es la casa, porque la casa no era de compra. La casa era una alquiler a muy bajo precio o dejada casi sin precio y se compra en el año 58. Cuando ellos ya van consiguiendo más o menos tener un cierto dinerito y esta señora, Lady Di, hace una fiesta en su casa y ahí sacan 200 libras que van a sumar a lo que tenían para comprar la casa. Qué interesante, mira. Sí. No, no era la Lady Di, era Lady Lee. Lady Lee, Lady Pero Conolly. yo la Sí. verdad que al leer en contraportada entre Julian Barnard y Patricia Kaminski, de repente, Príncipe de Gales, te confieso que me quedé un Me poco... sorprendió. Hola, ¿qué hace Charles aquí en un libro de Ricardo? Si queréis lo leo porque es una frasecita cortita. Los patrones ocultos en una flor también permiten que toda la vida alcance un estado activo de equilibrio que podemos denominar armonía y que es el requisito previo para la salud de todos y cada uno de los sistemas que sostienen la fuerza vital de la Tierra. Fíjate en esa frase del Príncipe de Gales. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Porque además alguien que, como te digo, conoce mucho de antroposofía y de todas estas cuestiones. Él tiene su finca en Highgrove, que es totalmente biodinámica. Es decir, son conceptos que él maneja muy bien. Y está metido en estos mundos de los que la gente sabe poco, porque nos quedamos con imágenes muy superficiales, ¿no? Pero es verdad que tiene mucho conocimiento de todo esto y las esencias de flores no le son extrañas, en absoluto. Wow. Pues Romina agradece la aclaración. Carolina pregunta si el libro está disponible en formato digital. Me parece que no. Todavía no. Habría que preguntar a Nestinar. No lo sé. Vale. Carolina, escribe por favor a Nestinar. Si no lo está, lo estará. Busca Nestinar con N, Nestinar. En Google te sale automáticamente la página de ellos, ¿vale? Sí. Esther. Un beso, Esther, desde México. Ajá. ¿Era la del Jardín del Cerato? ¿La Lady Lee? No, esa es Lady Battersea. Lady Battersea, que es un personaje muy interesante también, era una señora, porque Battersea es el título del marido, Lord Battersea. Ella era nacida Constance Rothschild. Los Rothschild eran una familia de banqueros judíos riquísima, los banqueros judíos más importantes de Europa, y tenían una rama inglesa, otra rama francesa y otra rama alemana. Entonces esta señora era una Rothschild por nacimiento, por tanto una gran fortuna, y una mujer que había luchado mucho en favor de las prostitutas judías. Mira. Señora. Entonces ella se casa con Lord Battersea, ella queda viuda, y entonces ellos hacen construir esta casa de Cromer, que es una casa que está construida por un arquitecto que era también masón. Así como se junta todo ahí. Es un arquitecto muy famoso en Inglaterra, que es el que... Su mujer además era una de las grandes mecenas de Krishnamurti. Todo ese mundo está muy entreverado ahí. Entonces ellos mandan construir en Cromer esta casa a Edwin Lutyens, que era este arquitecto, y Bach termina en esa casa. ¿Cómo termina en esa casa? ¿Paseaba por allí? Yo creo que fue invitado por esta señora, porque en esa buena sociedad inglesa las grandes damas recibían a personajes notables. Entonces debió de escuchar ella que había un señor allí en Cromer que trabajaba con las flores o lo que fuera, y le debió, me imagino que lo invitó. Entonces él, en ese jardín de Lady Battersea, es donde ve las plantas de cerato, que le llaman poderosamente la atención. Y es curioso, yo hablaba con Julian Barnard hace unos meses atrás, me decía, ¿y tú no crees que el encuentro con cerato no fue clave para Bach también? Porque cerato tiene que ver con la introspección, con la intuición, con el conocimiento interior, porque cerato es una planta muy extraña. Es una planta no europea que nunca se adaptó a Europa, una planta muy particular, ¿no? ¿Por qué eligió esa? Y es una planta de jardín, es la única de jardín de su sistema, ¿no? Entonces es curioso esto. Pero sí, esta era Lady Battersea, esta señora. De ladies estamos servidos en la vida de Bach, por lo que veo. Bueno, hay unas cuantas más. Pero fíjate también que yo escribía los archivos de los Rothschild, donde están los archivos de esta señora, pero justo los diarios de ella se quemaron por deseo de ella su muerte, con lo cual no podemos saber
porque esta gente en su casa tenía libros de visitas donde firmaban los que iban, no hemos podido saber exactamente en qué momento va. Pero bueno. Que fue, está claro, porque gracias a eso tenemos la esencia floral de Cerato. Claro, ahí está. Este es el testimonio. Pues muchas gracias, Esther, por tu pregunta, qué interesante. Pregunta Mariana, ¿hay algún dato en tu libro sobre la correspondencia o sobre el encuentro con Rudolf Steiner? A propósito de inspiración para enfocarse en las flores y no en toda la planta. Buena pregunta, fíjate. A mí que me encanta la obra de Steiner, que me encanta la antroposofía, porque lo floral huele a antroposófico, yo como historiador, y por tanto no lo afirmo, no puedo probar que ellos se encontraron, ni que se conocieron. Es verdad, eso es cierto, que Steiner viaja a Inglaterra, da conferencias en Londres, en momentos en los que Bach está. Es muy probable que ellos se encontraran, pero no hay una prueba fehaciente. Sí que es verdad también que en el año 34, cuando Bach prepara esencia, está con los 7 ayudantes y quiere preparar esencia de olivo y de vine, no de pine, de vine, él, como son plantas que son ajenas a las tierras inglesas, porque el sol de Inglaterra no es un sol de olivo ni es un sol de viña, lo que pide es a amigos suyos que están en Suiza, en el sur de Suiza, en la parte italiana, digamos, de Suiza que toca con Italia, en Locarno, pide que le preparen las esencias de olivo y de vine. Y una de las personas a quien se lo pide es Gertrude Kern, que era una antroposofista. Es decir, que algo él debía de imaginarse. Y años después, ya muerto Bach, en los años 60 y 70, en el centro Bach entran a trabajar 2 personas, Fiona Tweedale y otra persona más, que eran antroposofistas. Y esto me lo ha contado Julian Barnard a mí. Y en un momento dado, Nora Wicks un poco se las quita de en medio porque decía que era como que no podían servir a 2 maestros. Es decir, que si eran demasiado antroposofistas, ser custodias del legado de Bach era una cosa como incómoda. Entonces ellas eligieron irse porque ellas eran antroposofistas convencidas. Yo creo que era más el purismo de Nora Wicks, que quedó ahí como celosa custodia de una cosa y no quería que le tocara demasiado la cosa. Pero que la antroposofía anda por ahí revoloteando, eso es cierto. Ahora, no hay una prueba fehaciente, porque no tenemos documentación de que ellos se encontrasen. El encuentro con Steiner está insinuado, de hecho lo mencionaste, me acuerdo, en la conferencia que en el Congreso, lo insinuaste justamente desde esa visión que acabas de compartir, pero como buen historiador, al no poder corroborarlo, pues no lo incluyes, no lo digo. No está comprobado, así que... Claro. Fijaros la rigurosidad, ¿no? Esta faceta de Ricardo, que a pesar de que el deseo está ahí, porque el deseo está. El deseo está. Lo que pasa es que luego, claro, la antroposofía ya entra, cuando en la segunda parte del libro, cuando ya hablo de la gente de California, los antroposofistas, ahí ya sí entramos en eso, ¿no? Pero bueno, en vida de Bach no se puede probar y por tanto hay que dejarlo un poco en el aire, ¿no? Pues gracias por esa pregunta también, interesante. Sí. Aquí hay saludos de Perú, que dice Estrella que justo ayer compró un primer libro tuyo, que pronto le llegará. Así que qué bien. A ver si hay alguna otra preguntita. Que si está disponible en Estados Unidos, lo mismo que dijiste antes, ¿no? Que escriban a Mestinar. No, pero en Estados Unidos es distinto. Va a haber una edición inglesa, porque Julian Barnard lo está traduciendo al inglés en este momento. Y esa edición inglesa, me dijo Julian, que iba a salir en principio como en noviembre. Entonces, esa edición inglesa estará en Estados Unidos, porque seguramente que se podrá comprar a través de la FES, pero habrá que esperar a noviembre. Vale. Hasta donde yo sé. Vale. Y preguntan también si está disponible en Chile lo que dijiste antes, a través de Argentina, la edición argentina. Sí, en Chile que vayan a Paimún. Paimún es un poco el lugar de gran venta y distribución de esencias, entonces en Paimún seguro que va a estar. Vale. Esto me han escrito hoy que estaban ya viendo cómo llevarlos desde Buenos Aires a Chile. Es que es muy complicado en esos países. Ya. Pero bueno, está editado en Argentina, así que si te mueves un poquito, seguramente que das con ello.
Claro. También una de nuestras conferenciantes del Congreso de primera edición, Patricia Carrión, está muy puesta ahí, que si la preguntáis y le pincháis... No, pero así que le pregunten, claro, a Pati Carrión, que le pregunten a ella, Claro, claro. Seguro que ella consigue traerlo a Chile de alguna Seguro, manera. seguro, Ella tiene claro, muy buenos contactos, así que en claro, Chile tiene que estar ya, ¿vale? claro. Francisca pregunta para Ricardo, ¿cuál sería la influencia más importante, según tu investigación, del contexto cultural religioso del Dr. Bach que le llevó a su creación terapéutica floral? Disfruta, Wow. ya disfruta de su libro en casa. Muchas gracias por tan maravillosa aportación. Francisca, esto es la pregunta que se contesta en este libro. No, porque fíjate, es una pregunta muy buena, pero muy compleja, porque toca Por muchos puntos. eso. Yo no puedo decir una única cosa, pero sí que es verdad que cuando yo leo a Bach en inglés, es un absoluto místico. Hay muchísimo de tradición cristiana ahí. Está todo lo cristiano está ahí, entreverado con muchas más cosas. Está entreverado con cosas que vienen de Oriente, de la sociedad teosófica, porque eso está, es decir, él habla de Buda, habla de la gran hermandad blanca, pero hay un corpus cristiano reformado, cristiano no católico, pero sí hay mucho de teología cristiana. El concepto de chispa divina, por ejemplo, está ahí. Entonces yo creo que la dimensión religiosa, y es curioso cómo las últimas cartas de los últimos meses del año 36, cuando iba a morir, estas cartas que él manda a Daniels, que publicaron Eduardo Greco, me parece que fue Luis y que fue Eugene, en esas cartas lo que se ve es como el misticismo, la dimensión religiosa desde lo cristiano de este hombre está cada vez más presente en los últimos años. Es decir, lo religioso es enorme, el peso de lo religioso es enorme. Y yo creo que él, justamente, que esto yo lo he hablado con Julian también, él en algún momento, esa quema de papeles que hace en el año 35, tiene que ver con que él quiere un poco expurgar su obra de todo lo que fuera cosa esotérica y todo eso. Quedarse quizá más con este trasfondo mucho más purista en lo religioso. Es un místico y por tanto lo que propone es un camino interior como una elevación. En realidad la sanación para ellos es una especie de elevación. Pero sí, es muy interesante la pregunta, pero sería amplísima. Sí que es verdad también que lo masónico está, porque el concepto de lo iniciático, de un conocimiento en escalera o en pirámide, eso también está. Y hay muchas influencias que tienen que ver con lo esotérico. O sea, la sociedad teosófica está ahí, hay muchas cosas. No solamente la sociedad teosófica, hay, por ejemplo, influencias de Shure, que es el autor de los grandes iniciados, que son un poco los mismos personajes a los que Bach se está refiriendo. En fin, yo creo que está todo en el libro, pero sería muy prolijo ahora entrar con detalle, pero lo religioso sin duda tiene un peso enorme. También Y estuve es hablando... curioso, perdónate, y es curioso también una cosa que me llamó muchísimo la atención, como cuando él se separa, porque él no se divorcia nunca de la segunda mujer, cuando él se separa, la mujer y la hija se convierten, se hacen católicas. Y la hija es enviada a un internado católico en Southampton, en el sur de Inglaterra. Y en Inglaterra hacerse católico en los años, comienzo de los años 30, no era una tontería, porque todavía había muchísimo rechazo de la Iglesia de Roma. Es decir, que él tuvo un contacto de forma necesaria con el catolicismo. ¿Por qué se convierte su mujer? No lo sabemos, pero lo religioso tiene un peso grande, claro que sí. Justo antes del encuentro estuve comentando con Ricardo este otro libro que es de Luis Jiménez, que se llama La Vía Iniciática de Eduard Bach, que sería como el seguimiento de lo que propone Ricardo aquí, de qué pasó después, que hay una pregunta de Alejandra. Alejandra, un beso enorme, otra de nuestras grandes maestras que nos está viendo ahí, que ahora la hago. Que quizás te pueda responder también, porque Luis Jiménez sí que hace una investigación de esa vía iniciática, y la verdad que es una investigación también muy extensa, Claro. muy rigurosa, y os desvelo un secreto. Lo he invitado a una charla como esta y ha dicho que sí. Ay, qué bueno. Ya me avisas, ¿eh? Ya me avisas. Aviso y a lo mejor a la tercera hacemos de ustedes dos, que eso es súper bueno también. Dale. ¿Vale? Porque además fíjate que eso de Luis, ¿no? Lo de Bach, la propuesta es iniciática, en el sentido de las tradiciones más antiguas. Es claramente iniciático. Sí. Así como otros abordajes, por ejemplo,
la FES, la gente de California, hace un trabajo maravilloso. Es un abordaje mucho más moderno, lo cual no descalifica a Bach. Cuidado, no estoy descalificando nada. Es un poco de lo que va la pregunta de Alejandra, pero antes de hacer la pregunta de Alejandra, hay una que complementa un poco lo que acabas de comentar, de esa vía religiosa y de lo que se nutre Bach, que tiene que ver con su condición de médico, dice Mari, que el doctor Bach en su condición de médico se pregunta si encontró algunas limitaciones de sanación en la medicina alópata que lo llevarían a la creación de estas flores para sanar el cuerpo emocional. Bueno, ¿Crees que tiene que ver con eso? Es interesante. En el año 27 hay una carta en la que él se dirige a los homeópatas y dice, y él se define como alópata en el año 27. Pero es verdad que lo que se da cuenta es que lo que él entiende es que la medicina alopática, que en ese momento ya se llamaba alopática, yo lo descubrí en esa carta, ¿no? Él se da cuenta que es una medicina totalmente de guerra. Una medicina combativa, como la que tenemos ahora, de expulsión, de lucha, de batalla. Y eso no es lo que él pretende. Entonces él encuentra mucha estrechez. Cuando él entra en el hospital homeopático, aunque él nunca se define como homeópata, hasta donde yo he visto, lo cierto es que eso le da a él muchísimas respuestas. Porque la homeopatía yo creo que le quita un poco la camisa de fuerza de la medicina alopática. Y él ha estado trabajando en medicina alopática, porque es un hombre que ha estado como bacteriólogo durante años. Él ha estado ahí con cápsulas de Petri, cultivando bacterias intestinales, que ha estado muy metido en la medicina clásica, por decirlo así. Pero yo creo que le encuentra muchas limitaciones. Y la limitación que yo creo que encuentra fundamentalmente, y liga con la pregunta anterior, es que la medicina hoy en día está carente de alma, de espíritu, no de alma, de espíritu. Y él lo que va a hacer es poner el espíritu. Es una medicina muy materialista y Bach no es un materialista. Es un hombre religioso, para mí es un hombre religioso, es un místico. Entonces, claro que encuentra estrecheces. Por eso a él la homeopatía le permite ensancharse y de la homeopatía él puede saltar a una cosa distinta que es la propuesta que él va a hacer. Claro que sí. Pues sí, de hecho, Francisca agradece la respuesta a la pregunta anterior y dice justamente esto, que la lectura de sus textos son inspiradores en todo lo que tiene que ver con el trabajo interior, que ella se siente identificada justamente con esta parte de los escritos. Así que sí, María José, bienvenida también. Es verdad que este libro es bastante profundo y muy completo, así que nada, ya saben el secreto. Ahora que no nos escucha nadie, Luis ha dejado a invitar a la próxima charla, que será dentro de unas semanillas, en verano por ahí, para que sigamos con este tipo de propuestas. Muy bien. Que creo que me agradecéis siempre y yo disfruto muchísimo. Así que claro, bueno. Y vuelvo a retomar la pregunta de Alejandra, a ver si aquí está. Alejandra, qué gusto escucharte, Ricardo, Magdalena, gusto nuestro, Alejandra, corazón. ¿Qué opinión tienes al respecto del futuro de la terapia floral en el mundo? Es, digamos, lo que Ricardo ha empezado, ¿no?, a hablar cuando yo le corté con las preguntas que entraron respecto a la primera parte de su libro, porque la mitad de este libro tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, Alejandra, ¿no? Aquí Ricardo pues se centra y también con datos como buen historiador en todo lo que ha pasado después de Bach y todas lo que hacía, ¿no? De hecho, el título que me encantó, eso, Vindicación de la terapia floral. Por cierto, tú que hablas tan bonito sobre estos conceptos, ¿no? La diferencia entre, ¿por qué eliges la palabra vindicación y no reivindicación? Porque una reivindicación es una reiteración de algo. Ajá. ¿sí? Entonces, vindicar no es reiterar nada, es colocar una cosa en su justo lugar, en el lugar que merece. Reivindicar es volver a vindicar una cosa. ¿sí? Entonces, por eso elegí esa palabra. Es dignificar algo, ponerlo en el sitio que corresponde. Entonces, para mí el libro tiene esta otra dimensión. Es decir, por un lado, colocar a Bach en un sitio, en un lugar comprensible, y por otro lado, rellenar este hueco del año 36 hasta ahora. ¿Qué pasa ahí? Todo lo que pasó en el Centro Bach, que pasaron unas cuantas cosas. ¿Qué pasa cuando muere Nora Wicks? Que ahí pasan muchas cosas también. ¿Qué papel juega Julian Barnard? Fíjate, yo le dedico un capítulo a Julian que lo llamo La historia de una reparación. Y esto lo puse con absoluta intención, todo está puesto con intención, ¿no?
historia de una De hecho, me reparación. consta que Julián, que estuve hablando con él, está súper entusiasmado con este libro hasta el punto que lo va a traducir al inglés. Claro, porque él tiene que ser No lo vas a reparado. traducir tú, perdón, pero... No, yo no, pero fíjate que tiene que ser reparado porque su labor todavía hoy no está siendo suficientemente reconocida. Aunque yo lo digo siempre esto, pero cuesta mucho reconocer la labor de Julián Barba, que me parece capital. Y llegando ahí a lo de Alejandra, ya el final del libro tiene que ver con esto, lo que yo llamo como el gran reto, la terapia floral como disciplina en sí misma, que es lo complejo. Yo creo que tenemos un futuro, no digo, yo no soy pesimista, yo soy optimista, ¿no? Pero tenemos un futuro complicado, porque el materialismo cada vez es mucho más fuerte. El COVID lo que ha hecho es reforzar una imagen de la ciencia, que a mí me parece una ciencia muy restrictiva, una ciencia un poco pobre, porque la ciencia de verdad, la física de altas energías o la química, digamos, de alto nivel, se toca necesariamente con la filosofía, se toca necesariamente con lo trascendente, cuando tú llegas a esos niveles altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la ciencia es muy arrolladora, nos ha traído muchas cosas por las que hay que estar muy agradecido, pero también es muy arrolladora. Entonces, ¿qué pasa? Que corremos el peligro de ser engullidos, y yo digo ahí que tenemos dos grandes peligros. Uno es la alopatización de lo floral, que es un peligro claro, y otro es, hay tres, otro es la esoterización excesiva de la terapia floral y otro es la psicologización excesiva. Tenemos tres peligros y tenemos que encontrar un punto intermedio en el que haya un corpus de conocimiento que lo vayamos creando entre todos, co-creando entre todos, y el colectivo tiene una gran responsabilidad. Dependerá del colectivo, Alejandra, y me encanta que estés aquí, me gustaría mucho verte, te mando un beso. Pero el colectivo somos responsables también. Yo te lo digo mucho por ahí, ¿no? Necesitamos otorgar un nivel, por eso vindicar, otorgar un nivel, otorgar también una posición, una elegancia, si quieres, ¿no? A la terapia floral, que no se nos vea como unos charlatanes que andamos de aquí para allá. Entonces, el futuro va a depender de nosotros, no es fácil. Y pasamos desapercibidos porque nosotros todavía somos muy pocos. Pero hay que ver los ataques furibundos a la homeopatía que se están haciendo, por lo menos en España. En España son terroríficos. Y no se ha tirado más contra la homeopatía en España porque Bruselas y las normativas europeas no lo han permitido. Pero hay toda una especie de persecución herética de lo que es acientífico, esto que llaman ahora pseudociencias, y ahí entramos nosotros. Entonces dependerá de nosotros también que sepamos hacernos un sitio, dignificarnos, transmitirlo bien. Y yo creo que tenemos un reto grande ahí. Pero entre todos podemos ir haciendo, que yo lo hablaba con Artur López un día, ¿no? Tenemos que ir produciendo un corpus de conocimiento estrictamente floral, porque es curioso, si uno se toma el psicoanálisis tiene a Freud investigado por todos los sitios. Hay miles de obras sobre Freud, hay mucho contenido. Si te tomas la Vesta, hay mucho contenido, mucha literatura de estática. En lo floral hay mucha literatura sobre los remedios, pero muy poca literatura sobre lo floral en sí mismo, o la terapéutica floral. Entonces yo creo que necesitamos más de esto, y ahí estamos todos. O sea que el futuro, yo no soy pesimista, pero yo creo que hay que, en fin, ponerse un poquito, ¿no? Estamos poniendo de nuestra parte con Claro, este evento, con el Congreso Virtual, justamente también claro. hablábamos fuera de cámara con Ricardo, qué bonito que estos espacios, la propuesta que nosotros hemos lanzado, pues haya sido bien recibida y se sostiene. Como dije, estamos entrando en la tercera, en los preparativos de la tercera edición. Es eso, o sea, nos tenemos que responsabilizar Claro, para tomar esa vindicación que hace Ricardo y hacernos cargo de ella en todos los sentidos, ¿no? Como dice aquí Francisca, que intuye que será necesario retomar toda la aportación de Bach en la actualidad, se me fue, porque no se nos reconoce en el ámbito más espiritual y no tanto en el científico, ¿no? O sea, se nos reconoce en el espiritual y no tanto claro, en el científico. claro, claro, claro. Así que... Pero porque fíjate que el mundo está muy polarizado. Entonces nosotros llevamos un discurso que es
que tiene una dimensión científica, porque la tiene también. Es decir, esto de que las esencias no se entiende cómo funciona, se entienden perfectamente. Julian Barnard lo cuenta, yo lo cuento aquí, cómo trabajan las esencias. Son información. Y del mismo modo que la gente acepta con toda tranquilidad cómo funciona un teléfono móvil, aunque no tengan idea, podemos aceptar esto. Es decir, una esencia de flor trabaja como una pieza de música, que cuando yo la escucho, hace eco en mí, resuena y posibilita que yo genere un cambio interno. Tan sencillo como esto, ¿no? Entonces, pero tenemos que explicarlo bien y por eso quizás yo ahí al final... por simplemente, o sea, quizás justamente por esta sencillez es donde está la complicación. Claro, claro. Estamos tan acostumbrados, ¿no?, a la complejidad de la ciencia y tener que estudiar para que funcione, que lo sencillo se nos hace inalcanzable de lo sencillo que es, ¿no? Sí, hay una pregunta que no es mucho, no tiene mucho que ver con el libro, pero sí a colación de lo que estamos hablando de esencias, que pregunta si las flores de Bach solo sirven para suprimir la emoción que activa los síntomas orgánicos. Creo que la acabas de contestar un poco. No, pero es que además esta es otra cosa. Fíjate, yo tengo ahí un pequeño apartado que lo llamo la responsabilidad de los docentes. Las esencias no suprimen nada. No suprimen nada. Tenemos que acabar con esto. Ni quitan ni ponen. Como digo yo, ni quita ni pone, solo sirve a su señor. La esencia lo que hace es que genera una resonancia interna que despierta algo que está en mí y lo lleva hacia la virtud. Una esencia desarrolla una virtud que ya está en mí. Ni me quita ni me pone nada. Esto es muy importante porque yo me he encontrado alumnos también que se toman no sé qué para que me quite el miedo, para que me quite. No es que te quite nada. Es que tú tienes que desarrollar la virtud necesaria para superar aquello en lo que tú estás. Y eso pasa por la conciencia también. Pero las esencias ni quitan ni suprimen. Son, como dice, fíjate, Patricia Kaminski tiene una definición muy buena, que es, dice que son catalizadores de los conflictos del alma. Un catalizador es algo que posibilita que se dé una reacción. Cuando yo tomo una esencia, la esencia me trae una información y yo resueno con ella. Pero yo soy libre de atender al mensaje que la flor me trae o no atenderlo. ¿Sí? Yo soy libre, porque por eso no podemos manipular con una esencia. Yo no puedo conseguir en ti lo que sea dándote una esencia, porque no te quito ni te pongo nada. Te doy una información que es sanadora para ti. De ti dependerá que tú puedas aceptarla y que tú puedas, en la medida que te sea posible, hacer una transformación hacia la salud, hacia la virtud. Es más desde ahí. Y es importante dejar esto claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que acabas de resumir en gran medida. Sí, no, es que es importante esto. Es fundamental, es fundamental. O sea, la esencia floral no quita ni pone. La esencia floral resuena con tus defectos y con tus virtudes. Y se trata de ecualizar esa sintonía, como esa resonancia musical en ti. De trabajar los faltas y elevar las virtudes. Claro, y que de alguna forma... concienciar las virtudes, porque las virtudes están, pero no las tienes concienciadas, ¿no? Fíjate lo que decía el príncipe de Gales aquí, algo que podemos denominar armonía. Las esencias ayudan, de alguna forma, me posibilitan restaurar una armonía perdida en algún ámbito. Puede ser que esa falta de armonía ya esté puesta en el físico, ¿sí? Pero el concepto de armonía es importante. Es lo que fluye, lo que no está fracturado, lo que no está polarizado, es lo que fluye. Sí, totalmente. Es esta misma idea, ¿no? Pero no quitan ni ponen nada, está claro. No sé, Mari, si te hemos contestado. A ver, dice algo más ella. Yo entendía que tenían un efecto que lograba el control del estado emocional para bloquear el desarrollo de estas emociones que desequilibran la vida diaria. Pues no sé, Mari, cómo lo has estudiado, pero desde luego esto no son las flores de Bach, son las esencias florales, no. Es desde otro lugar. Y fíjate lo que decías tú antes, ¿no? Que nos juega en contra la sencillez, pero lo sencillo no es lo simple. Claro,
Nosotros trabajamos con una cosa sencilla, es verdad, y eso lo complica de alguna forma, pero es sencillo. Bach dice, y lo dice así, usted para trabajar con esto necesita 2 requisitos. Conocer bien el vademecum floral, está claro, conocer bien los remedios en su profundidad, en su complejidad, y conocer del alma humana. Nada más que esto. Claro, conocer del alma humana no es una tontería, porque si yo estoy fatal o estoy medio loco o no sé qué me pasa, pues hombre, me es difícil, ¿no? Entonces, conocer del alma humana implica también un cierto proceso personal. Si no es, ¿cómo voy a acompañarle a alguien si yo no me he enterado un poco de quién soy yo? Recuerdo cómo abrían Eduardo Greco, Luis Jiménez y Luis Juan Bautista, que en paz descanse, los famosos encuentros de alta capacitación, hablando justamente de esto, que si bien el sistema floral es muy sencillo, el ser humano no lo es. Entonces, no lo es. No, por un lado, lo sencillo es el qué y lo complejo es a quién y cómo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está esa confusión que a veces sucede con que es muy fácil aplicar flores, sí, pero ¿a quién no tanto, no? Ya, claro. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes de la dificultad que tenemos y la responsabilidad, el capítulo este que le dedicas a este libro a la pregunta de Alejandra, Esther comenta, nuestra querida maestra mexicana Esther, comenta que la dificultad la tenemos también para con los psicólogos, que aunque aparentemente trabajemos en el campo álmico, ambas propuestas, ambos paradigmas, la psicología y la terapia floral, pero los psicólogos ven en la terapia floral una competencia y dicen que como no tiene fundamento científico, pues no es válida, ¿no? Fíjate, la psicología... Pero es lo mismo. Pero date cuenta cómo La psicología siendo una ciencia muy joven, la psicología se está estudiando desde hace muy poquito. Muy poco, y además date cuenta de otra cosa que a mí me pone un poco los pelos de punta. Fíjate, cuando yo entré a estudiar historia, tenía yo 20 años, lo primero que nos dijeron, la historia es una ciencia. A mí se me pusieron los pelos de punta. No, son humanidades. Cómo la ciencia ha ido arrollando tanto que ha engullido también la psicología. Yo estudié psicología, pero claro, la psicología tiene un abordaje y una mirada absolutamente materialista. Es decir, la dimensión trascendente, llámala espiritual, como tú la quieras llamar, no está. No está. Entonces nosotros traemos una cosa que es inquietante y que va en contra del discurso de lo políticamente correcto, de lo que se lleva. Entonces, ¿qué pasa? También es verdad, oye, yo atiendo a gente que han ido a psicólogos, muchísimos de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el efecto de las esencias es tan bueno, claro que la gente también se harta de una psicología muy estática, poco compasiva y muy pegada a la técnica. Para mí, demasiado pegada a la técnica. Cuando tú te pegas mucho a la técnica, te pierdes al sujeto. Aquí hay una cita de Nora Wicks, que Nora Wicks en una carta que le escribe a Chancellor, y le dice, mire usted, la cosa nuestra es muy sencilla. Nosotros no tenemos un listado de preguntas. Nosotros lo que hacemos es al otro acogerle, decirle que es grande, que es importante, que lo que le pasa, que no se preocupe, que le pasa a mucha gente y que vamos a ir pudiendo ayudarle. Es una cosa muy sencilla. Entonces, tanta técnica, tanta hiperformación, y hay que tener una formación también, eso siempre suma. Pero si nos quedamos también pegados al tecnicismo, también ¿qué hacemos? Convertir las esencias en cosas alopáticas, que es lo mismo. Y es verdad que la psicología, como todo, engulle. Son grupos, fíjate, lo farmacológico, lo médico, lo psicológico, son poderes corporativistas muy grandes. Y nosotros no somos nadie. Claro. Claro. Dice Esther que desde este enfoque del que estás hablando es imposible convalidar las esencias florales en ese paradigma que ha engullido incluso la psicología, ¿no? Entonces, claro, por eso cuando hablan aquí de, que yo escucho mucho, ¿no? De esto de homologarnos y no sé qué y no sé cuánto, pero mire usted, si es que nuestro paradigma es otro. Es otro, es otra mirada. Es así. Y no podemos abdicar de esa mirada, porque si lo que vamos a hacer es subirnos al sistema, y yo entiendo que está bien subirse al sistema, pero si nos vamos a subir al sistema y vamos a perder lo que es esencial, a mí me parece que no merece la pena. Oye, yo soy psicólogo, y entiéndeme, tengo menos problemas, pero yo estoy aquí
Yo no creo que sea condición necesaria ser psicólogo ni ser médico. Estoy totalmente en contra de eso. Montserrat dice, me encanta, así es, a través de las flores el alma se despierta y lo hace desde el amor incondicional que las flores nos brindan. Así es. Amparo, mira, has mencionado antes a Bobby. Aquí tenemos a la autora de la que facilitó el que se editara el libro, no sé por dónde lo tengo aquí, Yo soy Bobby. Amparo Treik dice, hola Ricardo, Magdalena. Ricardo, muchísimas gracias por tu trabajo. Tal como dices, es necesario dignificar la terapia floral y a su creador. Gracias por tu investigación y así iluminar esos inicios y descubrir un poco más al hombre y sus vivencias. Estoy esperando que llegue tu libro y deseosa de leerlo. Los descendientes del Dr. Bach también estarán al tanto de la traducción al inglés. Amparo, muchísimas gracias por lo que dices y aprovecho también porque tú has aportado mucha investigación de una forma rigurosa también, has tenido el privilegio de entrar en contacto en los descendientes de Bach y tener en tus manos el álbum de fotos que nos brindas a través de tu página de Facebook y otras conferencias que impartes por ahí, así que feliz de tenerte aquí entre el público también. Y bueno, ya hemos hablado en este espacio con Amparo, tenemos otro videito que pueden ver sobre este precioso libro de Yo soy Bobby. Así que, no, y está muy bien porque el aporte que ha hecho Amparo, fíjate ahí, es grande, porque de pronto le das a Bach carne, porque teníamos un personaje sin carne. Entonces este trabajo que ella ha hecho de poder ir a encontrar a esta familia, que han contado hasta donde ellos sabían, porque en realidad la hija misma lo dice, ¿no? La relación fue muy escasa. Pero oye, es una labor muy meritoria, porque eso abre campos, eso abre cosas. Y necesitamos más este tipo de cosas. Sí, así es. Comulgo totalmente con lo que acabas de decir, Amparo. Muchísimas gracias desde aquí otra vez. Ricardo, no sé qué, tú estás teniendo buena visión porque nosotros te vemos un poco ralentizado y medio... Sí, no sé por qué hace un rato que está esto como medio atascado la imagen. La imagen, exacto. El sonido no, la imagen. Te escuchamos perfectamente, así que, bueno, si no te importa, seguimos. No, a mí no me importa, si yo estoy habituado a no gustarme, con lo cual me es igual. Bueno, a nosotros nos gusta tu interior igualmente, así que no te preocupes porque la voz llega perfecto. Bien. Dice Nix, algo que me ha tocado ver en la terapia floral y que no lo he encontrado en ninguna otra terapia es que, citando a mi maestra Esther Aguilar, ahí presente también entre el público, son excelentes compañeras, las mejores compañeras en nuestro proceso humano. Sí, muchas gracias por tu aportación. A ver, voy a ver si hay alguna preguntita más. Por ahora de preguntas no tenemos más. No tenemos ninguna otra. Si surge alguna otra, por favor, que yo no sé, ni he mirado la hora. Uy, son las 8:10. Uy, pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando poco a poco para no abusar de tu tiempo, Ricardo, del tiempo de todos ustedes. A mí me es igual, Magdalena, pero entiendo que la gente tiene otras cosas que hacer que no escucharme a mí. Pero yo te agradezco muchísimo, de verdad, ¿eh? No, el agradecimiento. Es lo que hablábamos antes, o sea, estos aportes como el que ha hecho Amparo, como estamos haciendo a través del Congreso, tu libro, el de Luis, el trabajo que está haciendo Eduardo también, o sea, son todos los aportes que justamente vindican de una manera más activista esta querida terapia que yo confío en cuerpo y alma que en algún momento logrará tener una presencia en este desdichado paradigma en el que estamos viviendo, porque falta que nos hace de verdad. Entonces, pues esto es una bendición, todo el trabajo que has hecho, el tiempo que le has dedicado, tu talento historiador, minucioso, literario, porque además el libro, aparte de todo lo que ya hemos dicho del libro, a mí es que me encanta. Bueno, ya lo están escuchando, ya ha habido algún que otro comentario que ni he leído, de la delicia de tu forma de explicarte, pues esa delicia de la forma de explicarte traducida
a literatura es todavía mayor, así que... Gracias, gracias. No, es que es así, Ricardo, es un gusto. Yo, a veces uno, porque tiene mucho interés en alguna biografía de algo, lee algo y lo tiene que leer como... Ya. Porque me interesa mucho el dato. Aquí todo lo contrario, aquí se disfruta y se pasa muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes se hagan ya para ir cerrando, comentarios de agradecimiento, nombre del libro, repíteme el nombre del libro. Edward Bach, Las esencias de flores y otras hierbas, una vindicación de la terapia floral, Ricardo Mateos Sanz de Medrano. Muchas gracias, muchas gracias. Una última pregunta, ¿qué es lo que hace posible el cambio hacia el aspecto positivo de la experiencia? Porque he visto cambios profundos en personas que le he recomendado en mis terapias las flores de Bach. Ah, vale, que es comentario, no pregunta. Vale, vale. Vale, Mary, muchas gracias. Sí, así es. Pues lo que os decía, ¿no? Y que ya lo comenté al principio, tenemos en el índice, lo podéis ver. La primera parte del libro está muy dedicada a la biografía, a Bach, hasta aquí, los 7 ayudantes, los 19 últimos, y después, me encanta este título, Los años de resistencia y de nuevo florecimiento, que eso ya es desde 1936, o sea, fallecimiento de Bach, hasta el 78. El capítulo que nombraste, dedicado a Julian Barnard, Historia de una reparación, el mundo floral posterior a Bach, qué son y cómo trabajan las esencias de flores de Rora Virtú, que también lo hemos comentado ya. Y luego tenemos las preguntas eternas. La famosa pregunta, cuántas gotas, cuántas veces al día? ¿No? Posología y algunas reflexiones en torno a la literatura floral, que ahí yo quiero agradecer desde aquí a Ricardo Orozco, que ha hecho un trabajo que me parece que lo ha regalado en el contexto del Congreso de Terapia Floral, ha recopilado todo lo escrito sobre la terapia floral existente. Wow, wow. Si no lo has descargado, Ricardo está debajo de la conferencia de Ricardo Orozco. Ahora voy a mirar, lo voy a mirar. Si no, te lo hago llegar porque la verdad, uy, mi gato se está colando en la conferencia. Digo, porque también es un trabajo muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, tú haces algunas reflexiones en torno a la literatura floral. Luego tenemos las denominadas esencias de la segunda generación, que también hemos dicho algo al respecto de eso. Y lo que tomó gran parte de nuestro encuentro de hoy, el gran reto, la terapia floral como disciplina en sí misma. Yo creo que aquí nos tenemos que poner las pilas, todavía estamos muy dispersos todos y mucho maestrío por ahí. Ya. Y luego pues tenemos apéndices. Apéndice, una mirada desde la ética, una bibliografía, que ese es otro de los tesoros de este libro, una bibliografía que solo con leer esta bibliografía ya tenemos para rato, y además es una bibliografía de un buen historiador, o sea, se le escapa una. Increíble. Y la terapia en sus elementos definitorios, y también tienes una que me llamó mucho la atención, una colaboración, ¿verdad? Has invitado a un par de personas profesionales Sí, a 2 personas que yo conozco y que me merecen mucha, no sé, que valoro mucho su trabajo. Una es Joana Barría, que es una amiga mía chilena, terapeuta floral y además muy buena docente, licenciada en Derecho, que ha escrito, le encargué, porque ella es experta en eso, un apartado sobre bioética, que me parecía importante. Y la otra, a un psicólogo clínico de aquí de Barcelona, Manuel Grau, que además es buen amigo mío, que le pedí que me hiciera algo sobre lo que es la terapia en sí misma, ¿no? Visto desde un psicólogo. Y es interesante la reflexión que hace, ¿no? Porque me parece que están bien esos 2 aportes, la bioética... Justamente para abordar este gran reto que tenemos, ¿no? Claro, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente cuando lo lea, que es importante. Pero lo importante es la gente, porque uno escribe para ser leído. Bueno, familia. Ricardo, muchísimas gracias. Cuando hagan con el libro, por favor, no duden en escribirnos. Pueden comunicarse con Ricardo también, el feliz de atenderles. En el Congreso tienen todos los datos de Ricardo. En el Facebook lo localizan por Gaia Floral, que lo hemos etiquetado, así que por ahí también lo pueden localizar.
Y Ricardo, ya ven, es una persona muy cercana, asequible, así que si les quedó alguna duda, que por ahora lo que están cayendo es entrando muchísimos agradecimientos. Nada, sin ustedes eso no sería posible, así que el agradecimiento es desde luego mutuo. Y Alejandra, gracias a ti también. Seguimos en contacto, seguimos haciendo este tipo de cositas, estamos a su servicio, nos estamos viendo y felices de verdad de recibir vuestros comentarios a través de cualquiera de nuestros canales, porque es lo que hablábamos antes con Ricardo. Lo más bonito y lo más nutritivo es poder participar mutuamente, hablar con ustedes. Así que de corazón, muchísimas gracias. Que tengan lindo fin de semana, viernes, sábado, domingo, y estamos en contacto. Un beso, Madalena. Un beso muy, muy grande, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Hasta siempre. Chao.